Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a retomar la segunda parte de esta jornada del día miércoles. Tenemos ahora la participación en esta segunda etapa que llamamos los progresismos en la coyuntura de América Latina, de Marcelo Carcañolo, de Roberto Tarditi y de Mateo Crosa. No sé si se podrá conectar más tarde Roberto Regalado, porque está en Cuba y hay problemas eléctricos, según nos decían. Así que, bueno, la idea es que ustedes se presenten y después comience la exposición. La exposición tenemos unos 15 minutos, yo les voy a estar avisando 5 minutos antes. Y después que terminen, la idea es que quienes estamos aquí conectados podamos hacer comentarios, que no necesariamente son preguntas, y ustedes si quieren volver a participar o responder a alguno de esos comentarios o hacer una nueva reflexión, se anotan como todos los que están participando. Así que esa es la dinámica que venimos implementando desde el día lunes. Y bueno, sin más, para no seguir tomando minutos, le doy la palabra a Marcelo Carcañolo. Gracias, Gaby. Bueno, buenas tardes. Soy Marcelo Díaz Carcañolo. ¿Se escucha? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, profesor de la Universidad Federal Fluminense en Brasil, y como varios y varias de nosotros y nosotras, visto muchas camisetas: CEPLA, GT Crisis, Claxo, la CEP de Brasil, Redem. Bueno, se me olvidan algunas camisetas, pero estoy con todas acá. Bueno, tenemos poco tiempo. Dos cosas preambulares. La primera es disculparme, solo me incorporé al seminario hoy. Estamos en una semana complicada, difícil, con mucho trabajo en la universidad, porque es la semana en que se define el ingreso al doctorado del año que viene. Ya terminamos esa fase hoy, pero ahora viene la pelea más dura, que es pelearnos entre las diversas líneas de investigación por las becas, que son cada vez menores. Entonces, hasta el viernes estoy atrapado en eso. Y lo segundo, no sé si ya lo hicieron, registrar que en un par de horas, literalmente, en Vitoria, en la Universidad Federal de Espíritu Santo, se va a conceder el reconocimiento de profesor emérito a Paulo Nakatani. Por supuesto, ya debe estar yéndose de acá y en dirección a la universidad. Por lo tanto, registro las felicitaciones en mi nombre personal, seguro, pero creo que de todo el grupo que componen todas las camisetas que vestimos, ¿no? Que se registre eso. Bueno, a mí me toca hablar bueno, ya no son 15 minutos o menos, pero poner algunos apuntes sobre los límites y las contradicciones de lo que es el gobierno del Partido de los Trabajadores en el gobierno Lula 3. El punto de partida, y lo apunto porque ya lo debatimos muchas veces, no estamos de acuerdo entre nosotros y nosotras en todo, pero el punto de partida es no menospreciar el hecho de que lo que se llamó de la primera ola de gobiernos progresistas al inicio de este siglo tuvo como una condición para que eso fuera posible un escenario externo extremadamente favorable en términos de mercado de crédito internacional, de crecimiento de la economía mundial, en específico de algunas economías que demandaban importaciones que nuestros países se habían volvido a reespecializar en la producción y exportación, y por lo tanto eso nos produjo un cierto alivio en las cuentas externas, con tipos de interés internacionales bajos, lo que permitía que los tipos de interés, las tasas de interés domésticas también bajaran. Entonces la economía crecieron, no había presión en el tipo de cambio, por lo tanto no había presión en la inflación, acumulamos reservas, nos propusimos hacer un Banco del Sur, bueno, todo lo que nosotros conocemos, nos pasó a todos, gobiernos progre y no progre, ¿no? Con las sus particularidades. Bueno, el tema es, como también ya debatimos, que el escenario externo favorable cambió, ¿no? Volvimos a lo de siempre, a los problemas estructurales de las economías dependientes se sumaron una coyuntura desfavorable con el estallido de la crisis estructural del capitalismo en 2007-2008, y por lo tanto lo que se podía y se hizo en algunas partes, en unas se avanzó más, en lo que se llamó de la primera ola de gobiernos progresistas,
ya a partir de la forma como el capitalismo intentó y sigue intentando salir de su crisis estructural, lo que nosotros y nosotras llamamos en algún momento políticas de conciliación de clase, que de eso se trataba. En algunos casos se avanzó un poco más en el rechazo y ruptura con las reformas neoliberales, bueno, el caso venezolano, boliviano, y creo que ahí se queda, ¿no? Bueno, esa posibilidad ya no existía. O sea, lo que se vino a llamar de algún momento de segunda ola de los gobiernos progre en nuestra región, estamos hablando de Petro en Colombia, Boric en Chile, Lula ahora en Brasil, en algún momento en Argentina, ahora vuelve el Frente Amplio en Uruguay. Bueno, se da en un contexto de otras experiencias, por supuesto, pero se da en un contexto donde el escenario externo favorable ya no existe y por lo tanto la posibilidad de políticas de conciliación de clase, cuando se hizo, a veces no se hizo, tampoco se puede más, ¿no? Un Estado que tiene un presupuesto aumentado, que la recaudación del Estado permite, además del pagar el servicio de la deuda pública, interés y amortizaciones de la deuda, y aún sobra para hacer políticas sociales compensatorias, focalizadas, todas las críticas que tuvimos, según los apuntes del Banco Mundial. Bueno, hoy día ya no es posible porque la conciliación de clase exige plata, ya no hay tanta plata y por lo tanto hay que elegir la clase o la fracción de clase con la cual el Estado va a comprometerse desde el punto de vista de sus gastos en función de un presupuesto que ya no crece como crecía antes. Ese es el contexto. En eso, y ahora sí, más particularmente en términos de Brasil, el gobierno Bolsonaro termina con muchos problemas económicos, sociales, por supuesto, con mucha contestación, enfrentamiento social frente al gobierno Bolsonaro, pero también con mucho apoyo, hay que reconocerlo. Nosotros solimos decir que más que la victoria de Lula, lo que se dio fue una derrota de Bolsonaro, y por poco, casi gana de nuevo. Pero el hecho es que desde la composición de lo que fue la candidatura de Lula, ya se percibía que el gobierno Lula 3 sería mucho más débil, o sea, el carácter progre, si es que se puede decir carácter progre en los gobiernos del PT allá en la primera ola, sería ya anunciadamente mucho más tibio. Y desde el punto de vista político, por supuesto, el actual vicepresidente cuando gana Lula es Geraldo Alckmin, que fue por 2 veces el candidato del Partido de la Socialdemocracia brasileña, que fue el que implementó de manera más aguda, intensa, el neoliberalismo en Brasil en los años 90, fue candidato 2 veces, bueno, la primera contra Lula, cuando Lula gana la reelección de Lula en el 2006, el candidato del PSDB era Geraldo Alckmin, que hoy es vice de Lula, y también fue el candidato del PSDB, del Partido Socialdemocracia Brasileña, en el momento en que gana la elección Bolsonaro. O sea, la burguesía brasileña apostó en darle bola, digamos, a Bolsonaro para explicitar las contradicciones de los gobiernos progres del PT, porque la apuesta era que Bolsonaro no ganaría, pero es que se le fue la mano y terminó ganando. El candidato que se apostaba iba a ganar en ese momento era Geraldo Alckmin. Por lo tanto, el vicepresidente hoy día de Lula es ese tipo que viene, además de sus ligaciones con la franja más conservadora de la iglesia, Opus Dei, tradición, familia y propiedad. Bueno, es un tipo, no sé si lo conocen. Lo chistoso, irónico, no sé cómo nombrarlo, es que para que saliera candidato a vicepresidente con Lula, sale del Partido de la Socialdemocracia brasileña, el PSDB, que implementó las reformas neoliberales, e ingresa en el PSB, el Partido Socialista Brasileño. Chistoso porque de socialista nunca tuvo nada y había que discutir lo que hay de socialismo en el Partido Socialista Brasileño. Pero esa es la composición de la candidatura que gana. Ya se veía desde ahí
incluso en los anuncios de lo que sería la agenda económica, de que de progre no iba a tener nada. Gana el gobierno, gana las elecciones, ¿qué hacen? 2023-2024. Mantienen las reformas que habían sido profundizadas por el gobierno Bolsonaro y por el gobierno después del golpe del gobierno Temer. Lo que se avanzó en términos de reformas laborales y del sistema de previdencia se mantuvo. No hubo ningún rechazo y no está en la agenda que en algún momento pueda haber una ruptura con esas reformas. Se implementó una política económica, una instrumentalización de la política monetaria, con el régimen de metas inflacionarias, una política fiscal de austeridad, de ajuste fiscal, algo que es muy común en los gobiernos del PT es que los gobiernos del PT cambian los nombres, como si el cambio de nombres fuera suficiente para cambiar los contenidos de las políticas y la estrategia de desarrollo. O sea, si en algún momento dejó de hablarse en privatizaciones y se pasó a hablar en parcerías público-privadas, lo que sigue, ahora el ajuste fiscal, la austeridad, así no se llama, lo llamaron de el nuevo, en portugués se dice arcabouço fiscal, sería la nueva estructura fiscal. Es un nuevo nombre para lo mismo, la austeridad. En el 2023 se propone ese paquete, ¿no? La nueva estructura fiscal, como fuerza de ley constitucional, por lo tanto tiene que ser de alguna manera negociada en el Congreso, pero tiene como propósito una meta, un déficit primario cero. O sea, ningún tipo de déficit desde el punto de vista primario con determinada margen de 0,25% para arriba, para abajo, pero ese es el objetivo que se propone esa nueva estructura fiscal, con algunas metas un poco más ampliadas para 2025 y 2026, que será el último año del gobierno de Lula 3. Además, en esa propuesta, ya está acordada, de que se establece un límite para el crecimiento de los gastos del Estado a un 70% del crecimiento de los ingresos del Estado en los 12 meses anteriores, entonces en el año anterior. Y eso progresivamente, o sea, de manera escalonada se van colocando restricciones al crecimiento. Va a aumentar el gasto del gobierno, pero aumenta el gasto del gobierno anclado en el crecimiento de la economía en un percentual que va disminuyendo. Esa es la perspectiva que se tiene acá en Brasil. Además de eso, se propone en 2023 una reforma fiscal tributaria que cuando se propuso el año pasado señaló correctamente desde mi punto de vista un ajuste mucho más por aumento de los ingresos que propiamente el corte de gastos. Pero eso fue separado del proyecto de la nueva estructura fiscal, está parado en el Congreso y no se habla más de eso. Volvió a hablarse algo la semana pasada, pero ya las señales del Congreso Nacional, del Senado, es de que eso, a lo mejor de los casos, se queda para después, ¿no? Bueno, eso, ese ajuste fiscal, esa fuerte política económica de austeridad, promovida por el ministro de la Economía, Fernando Haddad, que es del PT, y fue el candidato de Lula cuando Lula no pudo ser candidato en la elección que eligió a Bolsonaro. Y la apuesta política más de Lula, porque hay contradicciones en el PT, pero la apuesta política es que si Lula no sale como candidato en 2026, será Fernando Haddad, ese tipo que está promoviendo la austeridad y el ajuste fiscal. Seguro que no es un ajuste fiscal a la Milei, pero yo creo que algo parecido con Milei, ni Bolsonaro logró hacerlo, pero bueno. El hecho es que en este año 2024, los cortes del gasto del gobierno ya llegaron a algo como cerca de 20.000 millones de reales, lo que al tipo de cambio de hoy equivale a algo cerca de 3,5 mil millones de dólares. Solo en este final de año, en los últimos 2 meses, el corte fue de 6.000 millones de reales, algo como 1.000 millones de dólares, pero todo eso fue insuficiente. Y la señal de lo que fue insuficiente, las dos señales de la insuficiencia del ajuste fiscal, que no alcanzaba,
fueron, por un lado, el Banco Central volviendo a incrementar las tasas de interés doméstica, que hoy día ya están cerca de 12% al año, por ahí va. Hay reunión hoy, ¿no? O sea, y las señales de que se va a incrementar la tasa de interés doméstica. El presidente del Banco Central ya no es Roberto Campos Neto, que viene del gobierno Bolsonaro, es un ultraliberal, ahora es un indicado, Galípolo, que es un indicado, un heterodoxo en economía, fue indicado por el PT, pero sigue haciendo lo mismo, alzando las tasas de interés. ¿Por qué? Porque existiría una presión inflacionaria y por lo tanto por el régimen de metas inflacionarias hay que alzar las tasas internas de interés, la forma clásica, ¿no?, de contener la demanda agregada para que los precios no crezcan. El problema es que la inflación en Brasil hoy, que crece, no tiene nada que ver con la demanda. La inflación es una inflación de costos y tiene que ver con el otro problema, que es el problema del tipo de cambio, que sale de 4,8 reales por dólar, rápidamente hoy está a 6 reales por dólar. Una devaluación en poco tiempo de más de 27%. Y eso tiene impacto en costos, y por lo tanto en precios, y por lo tanto en la inflación. ¿Y por qué el tipo de cambio se está devaluando tan rápido? Porque se hablaba de eso ahora a poco, porque el flujo de capitales está de salida. Es una manera del capital decirle que el ajuste tiene que ser más duro, más intenso. Bueno, ¿y cuál sería la respuesta de política económica a un ataque especulativo, una crisis cambiaria, para decirlo a los términos de los años 90? Bueno, política cambiaria y política monetaria para contrabalanzarlo. Fíjense, yo no estoy hablando de algo que se podría hacer, no tiene nada de radical, aunque suene, de control de flujo de capital, aunque sea radical y heterodoxo, eso está en las posibilidades de utilización de política económica de las naciones y economías que firmaron el FMI. O sea, en los acuerdos del FMI está la posibilidad, se faculta a aquella economía que en momentos de crisis de balanza de pagos, de crisis cambiaria, se utilicen controles del flujo de capital. No es necesario ser muy radical. En Chile, los gobiernos de la concertación, que de progre tenían muy poco, si es que tenían algo, implementaron controles de capital. Bueno, no hablo ni de eso acá en Brasil. O sea, una manera clásica de compensar cuando hay una presión de demanda por divisas es simplemente ofertar divisas. O sea, gastar algo de las reservas internacionales que están relativamente cómodas para mantener el tipo de cambio ajustado sin tener la obligación de aumentar las tasas de interés que tienen reflejo sobre el crecimiento de la economía, la tasa de crecimiento de la deuda pública, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la política económica del gobierno por un tipo, presidente del Banco Central, indicado por el PT, es una política económica ortodoxa de mantener elevadas tasas de interés, de no gastar las reservas para hacer con que el tipo de cambio baje, y el tipo de cambio sigue devaluándose, y por lo tanto, una política monetaria de aumento de las tasas domésticas de interés que no frenan, no resuelven el problema. Bien, el tema es que el gobierno sigue la agenda, sigue con el discurso de que hay que aumentar el ajuste fiscal. Cuando anunció el corte de gastos en este año de 6.000 millones de reales, la explicación que se da desde el gobierno es que los gastos con la previdencia pública en 2 meses crecieron en 77.000 millones de reales. Más allá de lo verdadero y lo falso de eso, ¿qué quiere decir? Que se está utilizando eso como excusa para el año que viene, que venga una nueva reforma del sistema de previdencia. Ya está en la agenda. Además de eso, al final de la semana pasada, se aprueba, o mejor, se envía al Congreso una propuesta de enmienda a la Constitución, por tanto de reforma a la Constitución, de un nuevo paquete de ajuste fiscal en la semana pasada, que tiene básicamente, sintéticamente, porque el tiempo ya se está acabando, la pretensión de ahorrar en 2 años 70.000 millones de reales, algo como 11,6. Ya está tu tiempo, un minutito. Bueno,
millones de dólares, y hasta 2030, o sea, se apuesta que van a ganar de nuevo la elección 2026, un ahorro de 327.000 millones de reales o 55.000 millones de dólares de corte de gastos públicos. ¿Y cómo se piensa en hacerlo? Reduciendo el crecimiento del salario mínimo real y haciendo un ajuste en los programas sociales de beneficios sociales. O sea, con esa nueva estructura fiscal, lo que el gobierno Lula, con esa austeridad del gobierno Lula 3, con los límites del progresismo y la segunda ola del progresismo, lo que se ve es que ni lo que se hizo, que fue poco, en los gobiernos de Lula en la primera ola, se va a hacer en este tercer momento. ¿Qué es lo que se pone hoy día? Lo que se pone hoy día es una contradicción dentro del PT. Hay críticas a Fernando Haddad, al ministro de la Economía, y ya hay señales del mercado financiero, los bancos, que se están reuniendo para blindar, para salvar a Fernando Haddad, porque aunque sea un ajuste aún corto, es el único, según ellos, que dentro del PT está haciendo y seguirá haciendo lo que se requiere. Para terminar, Gaby, el tema es, ¿y en 2026 qué va a pasar? ¿Tiene posibilidades del PT o reelección de Lula o Fernando Haddad, o sea, de mantener ese gobierno? Con esa propuesta de ajuste fiscal de austeridad, el pronóstico sería que no. Y si no, ¿qué viene? ¿Un neoconservadorismo, un bolsonarismo recargado? Yo no retiraría eso de las posibilidades de lo que puede pasar en Brasil en el 2026 por las contradicciones y los límites del progresismo del gobierno de los partidos de los trabajadores que tenemos hoy día. Discúlpeme, tardé, pero ya está el mensaje. Gracias, Marcelo. Bueno, seguimos con Roberto Tarditi, si está conectado. Roberto hace una... ¿Estás? Bueno, si no, seguimos con Mateo, que lo veo, y después sigue Roberto. Ahí me conecto. Gaby, Roberto, ahora sí, Roberto está Roberto. Está Roberto. Bueno, Roberto, una breve presentación y 15 minutos para la exposición. Ahí es. Sí, se ve la presentación. ¿Se ve la presentación? Buenísimo. Bueno, mi nombre es Roberto Tarditi, soy de Argentina, soy docente, en este momento estoy dando una materia de economía y 2 materias de historia, bueno, también con varias camisetas, como decía recién Marcelo, de acá del grupo, y miembro en Argentina del PIMSA, del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina. El trabajo que voy a presentar acá se llama Progresismo y Antiprogresismo en Argentina, en el último quinquenio, Economía y Política en Interacción Compleja. Hay una... Esto, a ver si lo puedo hacer avanzar ahí. A ver. ¿Cambió la página? Sí, cambió la página. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, decía que en este ejercicio es una reflexión, digamos, desde el plano económico, pero también desde el plano sociológico e histórico con respecto a esto que ha ocurrido en Argentina, que son estos últimos 5 años, en donde se sucedieron en el gobierno nacional de Argentina 2 corrientes políticas de distinto signo. Una se reconoce como parte del campo nacional y popular, como parte del progresismo local, latinoamericanista y peronista, y deberíamos agregar acá con intenciones de alinearse atrás de los BRICS, cosa que hizo. La otra, como expresión de un liberalismo doctrinario, globalista, radicalizado, que se presenta como anarcocapitalismo y propone un alineamiento a los Estados Unidos e Israel. En este caso, ambas llegaron por vía electoral al gobierno del Estado. El problema, digamos, que
subyace a esta presentación acá es qué clases o fracciones de clases expresan ambas. Cómo influye la coyuntura económica nacional e internacional en ese cambio en el gobierno del Estado. Ahora, ajustándolo a los objetivos del seminario, que es este seminario sobre crisis mundial y avance de las derechas, escenarios y resistencias globales en América Latina y el Caribe, he seleccionado 3 campos de problemas puntuales para tratar de presentarlos en su aspecto teórico, metodológico y empírico. 1, el estudio de la crisis y el ciclo periódico industrial como elemento teórico y metodológico que permiten periodizar el movimiento de la sociedad argentina y el mercado mundial desde una perspectiva económica. El segundo problema es si hay crisis hoy en Argentina, y si esta coincide con el gobierno de Milei, utilizando los mismos conceptos teóricos que estaban planteados ya en la pregunta anterior. Y el tercer punto es, teniendo presente lo que propone el seminario, el avance de las derechas y las resistencias, la pregunta es si hay resistencia en la Argentina actual. Seguimos. Acá lo que vemos en este gráfico es en la línea anaranjada, la línea del PBI, donde se ve claramente una situación de crisis en Argentina que se inicia en el año 2017, es decir, que antecede a la crisis de la pandemia, ¿no es cierto? Se mantiene ahí el punto del 18, ya está un momento descendente, sigue en el año 19 y se profundiza en el año 20. A partir ya del mismo año 20 se inicia un proceso de recuperación de la actividad económica argentina. Por ejemplo, en el año 21 la economía argentina crece el 10,7%, en el 22 se mantiene en un 5%, y vuelve a tener tasa negativa en el 23, y nuevamente una tasa negativa probable, digamos, para el año 24. Acá brevemente el PBI de Argentina, que me interesa también presentarlo esto y ponerlo en relación a qué ocurre con el PBI mundial, porque la economía argentina se presenta absolutamente engarzada al movimiento del ciclo periódico industrial a escala global, y solo basta mirar los momentos de crisis. Es decir, acá, 1997, ¿no? Ya se desencadena, digamos, una caída del proceso de producción que sigue 98, 99, 2000, 2001, 2002, que es la que provoca la crisis política de Argentina, la insurrección espontánea que desmorona el gobierno de la Rúa, una recuperación, y acá esto está en la perspectiva de lo que planteaba recién muy bien Marcelo, este crecimiento alto, ¿no es cierto?, que se da ahí en la década del 2000, que coincide con esa primera etapa de los progresismos, donde se decía que Argentina crecía a tasas chinas, 8%, 9%, hay el impacto de la crisis del 2007, que en el caso de Argentina no es tan fuerte, incluso como por lo menos no lleva a una crisis política de gobierno, como ocurre con las otras dos, con la que se había iniciado en el año 97 y con la que se va a iniciar en el 2017. Sí, bueno, ahí se ve la crisis, ¿no es cierto? 2008-2009, de nuevo 2 años todavía de crecimiento importante, y después ese serrucho en el PBI, hasta esta crisis que para Argentina es muy importante, y yo creo que lo voy a tratar de demostrar, que arranca en el 2017, antes de la pandemia, 2018, 2019, y tiene como su punto más profundo en el 2020. Bueno, acá hay un gráfico de cascada, ¿no es cierto?, donde se ve esa caída, todo ese momento ascendente, que queda bien reflejado acá, y de las barras más largas de anaranjada son las que están mostrando, ¿no es cierto?, los 3 momentos de crisis que ya había mencionado. De nuevo, esto del PBI de Argentina en millones de pesos, del 2004, otra vez nos aparecen las mismas inflexiones, ahí 2008-2009, y esta que me interesa también, que es la del 2017 al 2020. Bueno, esto no nos interesa demasiado. Si yo lo pongo en relación a la variación porcentual del PIB global, fíjense ustedes que de nuevo
lo que está ocurriendo en Argentina coincide con el ciclo periódico a nivel mundial, 2007, 2008, 2009, ¿no es cierto?, esta recuperación de la economía a nivel mundial, y de nuevo, 2017, 2018, 2019 y 2020. Es decir, que hablar de la crisis mundial de la pandemia, creo que debe ser corregido eso, porque es una inflexión que empieza, ya se expresa en el año 2018, más marcada en el 2019 y de nuevo el 2020. Lo mismo ocurre en la economía argentina. Bueno, cuando uno habla del PIB global, también tenemos este movimiento ascendente. Recordemos que acá está incluido las economías planificadas, como es el caso de China, ¿no? Sin embargo, las inflexiones están marcadas, y una de las cosas que va a ir dando, acá estamos 2009 y acá estamos en el 2000, la inflexión ya 2019-2020, es que nos empiezan a aparecer esos ciclos decenales que están presentes a nivel mundial y que están presentes también en Argentina. Si lo miro desde el punto de vista del comercio mundial, de nuevo, se me repite lo mismo. La inflexión comienza ya en el 2007, 2008, 2009, y de nuevo acá la inflexión la tengo 2018, 2019, 2020. Visto a partir de un gráfico de cascada, lo mismo. Esto también es comercio mundial. ¿Qué pasa con un tema que me interesa especialmente, que es con la desocupación a nivel mundial? Acá el cuadro lo tenemos que mirar de manera invertida, ¿no es cierto? O sea, tenemos toda esta línea punteada, que es el momento ascendente de la desocupación, que llega hasta el año 2003, ¿no?, cuando ya se animan los negocios a nivel mundial, esa caída de la desocupación que se va a mantener hasta el 2007, ¿no?, para de nuevo volver a dispararse la desocupación, una animación de los negocios ya después del 2008 a escala global, lo suficientemente importante como para marcar una caída muy importante de la desocupación a nivel mundial, y de nuevo, fíjense acá, ya esto es 2019, o sea, 2020, cuando aparece el 2020, que recién se estaba, por eso lo de COVID-19, ¿no?, porque se denuncia a fines del 2019, pero ya se había dado esta situación también de que comenzaba a crecer la desocupación mundial, y tiene este salto tremendo que se ve acá. Bueno, esta es la desocupación mundial en millones de personas, no nos interesa demasiado. Acá, mirándolo en Argentina, se presenta algo que nos llama la atención. Si bien este es un gráfico de personas con trabajo registrado, en miles de personas, ¿no es cierto?, 2016-2024, la cantidad de personas coincide con la crisis. Este es el momento de la crisis, que va ahí desde noviembre del 17 hasta mayo del 20. Todo esto es un momento de recuperación económica, que en Argentina ya se comienza a reactivar la actividad económica cuando está empezando la crisis. O sea, hablar de crisis de la pandemia no es adecuado, porque ya en mayo, junio, el índice de junio, julio, ya comienzan a tener una pendiente positiva. Hasta este momento acá, y esto nos plantea un problema, ¿no es cierto?, que llegamos a diciembre del 23 con ese momento ascendente, visto desde la teoría del ciclo, un momento de la fase de prosperidad del ciclo económico, que con la llegada del gobierno de Milei se empieza a dar esta inflexión. O sea que acá estamos frente, por eso el título del trabajo, ¿no?, ¿cuál es la relación entre economía y política? Cómo la actividad política, las políticas de gobierno comienzan a influir y inciden sobre el ciclo. Sin embargo, no tiene nada que ver con lo que habíamos visto antes en relación a la crisis. Bueno, esto también marca los momentos de crisis, los momentos de recuperación, lo mismo este gráfico, y este sí me interesa verlo de nuevo especialmente. Esto es una crisis en Argentina. Acá, sobre el lado izquierdo, no sé si se ve el cursor cuando lo muevo, 2020, ¿no?, este valor acá, la línea amarilla, la tasa de empleo, cae al 33, del 42 al 33, ahí en el momento más agudo, la medición del segundo trimestre del 2020, ¿no es cierto?, y comienza esta recuperación. Es decir,
la tasa de empleo, en el caso de Argentina, se mantiene rondando prácticamente entre el 44 y el 45% hasta la actualidad. Es decir, no se ha dado una variación en relación a la masa de población ocupada en Argentina. Pero en lo que va del año 24, la línea azul, la que está abajo de todo, ¿qué es lo que nos muestra acá? Nos muestra cómo sube la desocupación. Entonces, sin que se haya desmoronado demasiado el empleo, sí comienza a subir la desocupación. Y esto ya tiene que ver con, está directamente relacionado con el ajuste fiscal y las políticas de que se están llevando adelante desde el gobierno de Milei, ¿no? 7,7 la medición acá del... 5 minutos quedan. Vale. Acá 7,7, después, según la medición del segundo trimestre, se mantiene igual, sube la subocupación, y acá la línea gris, ¿no es cierto?, se ve cómo sube la subocupación en ambos casos. Bueno, esto es lo mismo que antes, se ve acá al final cómo están subiendo, la línea continua negra es desocupación o subocupación de nuevo, y acá hay otra cosa que es sumamente importante y que yo creo que nos debe llamar a la reflexión. Fíjense ustedes el último valor que tengo acá, a la derecha, arriba en la línea azul, 52,9, es la tasa de pobreza, ¿no es cierto? La última medición de la tasa de pobreza que está creciendo notablemente en Argentina. O sea, el 53%, las mediciones oficiales del Estado de Argentina, el 53% de los argentinos son pobres. Yo había anotado un valor ahí. En el año 1974, las organizaciones sindicales, el gobierno y las organizaciones político-militares incluso llamaban a la lucha porque la tasa de desocupación de Argentina era del 4,6%. Hoy estamos en una Argentina donde tenemos el 53% de la población en situación de pobre. Pero, como si eso fuera poco, fíjense lo que pasa con la indigencia acá abajo. O sea, estamos con una tasa de indigencia, es decir, los que se van a dormir esta noche con hambre, del 18,1% de la población argentina. Una tasa que cuando empieza esta fase de sí, cuando había empezado la crisis, ¿no? Todavía incluso durante el gobierno de Macri, ¿no es cierto?, estaba en el 4,8, se duplica y después prácticamente se vuelve a duplicar. O sea, esto es el efecto Milei. Los últimos valores acá, de una tendencia que ya venía instalada, ¿no?, que es lo que se profundiza. Esto tiene que ver con la caída del salario. Lamentablemente los datos que tengo hasta el 2020 son de una institución privada, no los pude pagar, digamos, como para tener actualizado, pero se ve cómo se deteriora el salario. O sea, en 1919 el salario del trabajador argentino ha perdido el 20%, todavía con el gobierno de Fernández. Y acá, en este gráfico, en la línea de arriba tenemos el índice de precios al consumidor, ¿no es cierto? Y abajo el salario, por ejemplo, salario privado del trabajador no registrado. Es decir, ¿cómo se hace el recorte salarial en Argentina? Suben los precios mucho más de lo que suben los salarios. Entonces, toda esta brecha es el excedente que no se apropia el trabajador, o plusvalía, ¿no es cierto?, que se transfiere de manos de la clase trabajadora a la mano de la clase propietaria. Bueno, con eso terminamos lo de los gráficos. Brevemente, entonces, ¿qué pasa con la protesta? ¿Hay protesta en Argentina? El gobierno de Milei asume el 10 de diciembre del 23, y ya el 24 de enero del 24, esto es un hecho histórico, el movimiento obrero organizado larga una huelga general. Larga una huelga general contra las reformas económicas y laborales que propone el gobierno de Milei, en contra del recorte del gasto público, ¿no? Primera huelga general de Argentina a los 50 días de instalado el nuevo gobierno. Hay una sucesión de huelga por ramas, que no las he detallado para hacerlo más rápido. Por ejemplo, sí es importante la huelga del 21 de febrero, la huelga ferroviaria. En marzo hay dos movilizaciones muy multitudinarias en la calle, muy importantes: la movilización de mujeres del 8 de marzo y la movilización nacional por el Día de la Memoria, ¿no es cierto?, que tiene que ver con recordar el 24 de marzo de 1976, cuando se da el golpe de Estado en Argentina. Y acá aparece una novedad histórica, no hay nada comparable en la historia argentina. Dos marchas nacionales universitarias, y fíjense el número, la de 23 de abril ronda las 800.000 personas,
Y ahí de nuevo bajamos acá a octubre, 2 de octubre, una segunda marcha nacional universitaria, más o menos con la misma cantidad de personas. Es decir, de este a oeste, norte a sur de Argentina, la gente en la calle pidiendo la defensa de la educación pública, especialmente la educación universitaria. El 9 de mayo hay una segunda huelga general y bajamos acá el 30 de octubre, mañana tenemos otra, pero el 30 de octubre hay una huelga general del transporte. Ya termino. Entonces, nos preguntábamos cómo resuelve la crisis la burguesía argentina. Que la resolución de la crisis, especialmente esa crisis que comienza en el año 18, 19 y que se empieza a resolver desde el día 20, que también está en estrecha relación entre el ciclo local y el ciclo mundial, bueno, tiene un recorrido, yo acá después si les interesa, las distintas fases del ciclo, he buscado de periodizarlas, y para cerrar ya lo específico del ciclo que se inicia ahí, en ese momento, digamos, todavía bajo el gobierno de Fernández, y que se profundiza notablemente en la actualidad, es que hay esa recuperación del PBI, que la pregunta que tenemos es si eso ha registrado una inflexión o no. Si uno lo mira por la cantidad de personas empleadas en este momento, si bien aumentó la desocupación, no bajó demasiado la cantidad de población ocupada, o sea que más bien habría que relativizar mucho, hablar de crisis hoy en ese sentido. Bueno, el empuje que tuvo la recuperación, la salida de esa crisis, vino de la mano de la manufactura y de la renta de la tierra, se recuperó el empleo, y acá lo novedoso es que la recuperación del empleo es más importante en el trabajo femenino y el trabajo no registrado, es decir, como es esperable, digamos, la burguesía tiende a tomar trabajo más barato y especialmente no registrado en esa coyuntura. Lo que llama realmente la atención es el deterioro del salario durante el fin del gobierno de Alberto Fernández. No hay mejora del salario, al contrario, se va deteriorando el salario, y bueno, hasta la actualidad, que eso se profundiza, pero considerablemente. Se recupera la acumulación de los capitalistas, esa recuperación que comienza cuando está finalizando el gobierno de Daniel Fernández. Ya empezaron a aparecer las ramas de actividad, especialmente minería y petróleo, que son las que han crecido muy rápido en este último año con el gobierno de Milei, con una recomposición de la tasa de ganancia absolutamente extraordinaria. Bueno, Argentina entonces se agudiza este proceso inflacionario que va descalzando permanentemente el salario, se profundiza la indigencia, y hay una imagen que no conocíamos, por lo menos con esta magnitud, ni siquiera la crisis del 2001 en Argentina, la enorme cantidad de personas que están, bueno, digo, yo estoy en Buenos Aires, que se ve en Buenos Aires viviendo en la calle, se agudiza la indigencia, se agudiza la pobreza. En ese sentido, lo que fue la recomposición del ciclo, incluso esta tasa de ganancia extraordinaria, lejos de permitir recomponer la situación social, avanza la descomposición, ¿no es cierto? Y sintetizando ya, la burguesía argentina resuelve la crisis depreciando la fuerza de trabajo, es sobre esa base que recompone la tasa de ganancia, incrementa la extracción de plusvalía, además de beneficiarse del incremento de la renta diferencial a escala internacional, especialmente la renta agrícola y la escala global. Con la llegada de Milei, todo esto se profundiza considerablemente cuando ya abiertamente este gobierno, esta corriente política, como decíamos al inicio, que está en el gobierno, se focaliza en un ataque violento, agresivo, en contra de la clase obrera y todo lo que ello significa. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Roberto por tu presentación. Seguimos con Mateo Crosa, que ya está conectado, Mateo de México. ¿Sí me escuchan? Mateo. Sí, te escuchamos. ¿Cómo están? Bueno, qué gusto saludarles. Yo soy Mateo Crosa, profesor del Instituto Mora del CONACYT en México. Y bueno, también con mucho orgullo puedo decir que pertenezco, quizás no a tantas camisetas como las que pertenece Marcelo, pero sí algunas, y con mucho orgullo puedo decir que soy parte del GT y de CEPLA. Así que es un gusto para mí estar aquí. Bueno, yo en estos minutitos que tengo voy a tratar de compartir algunas reflexiones sobre la situación, una lectura mía sobre la situación política mexicana,
al menos durante el último periodo presidencial de López Obrador, hacer una valoración general de la situación en México. Y bueno, para ello voy a tratar de irme sobre 3 líneas, un poco hablar de cómo fue la situación de México, la transformación de México a lo largo de los últimos 30 años. Seré muy breve en eso, pero creo que es muy importante mencionarlo. Haré algunas anotaciones sobre cómo se está reconfigurando un poco la dominación de Estados Unidos en América Latina, poniendo énfasis en qué está pasando en México, y después ya trataré de hacer algunos apuntes sobre la situación de México en el periodo presidencial de López Obrador. Bueno, México, después de ser un país que vivió quizás uno de los momentos más fuertes dentro de América Latina del periodo de industrialización, bueno, es eso que se llamó el milagro mexicano, el desarrollo estabilizador mexicano quedó absolutamente desarticulado y destruido a través de un paquete muy agresivo de políticas económicas neoliberales, de liberalización de la economía, que implicaron 2 cosas fundamentales. Una fue abrir la economía a la inversión extranjera a través inicialmente de la vinculación de México al GATT, bueno, lo que ahora es la OMC, después la firma del Tratado de Libre Comercio, que el Tratado de Libre Comercio en esencia fue una apertura del territorio nacional a las inversiones extranjeras, y la incorporación de México a la integración de México a lo que algunos han llamado la articulación imperialista de sistemas de producción. México se convirtió en quizás la más importante plataforma manufacturera, proveedora de bienes manufacturados, bienes de consumo manufacturados para el mercado estadounidense. Bueno, entonces, por un lado fue la apertura total. En México puede operar el capital transnacional, particularmente el estadounidense, sin pagar un peso, y una política muy agresiva de topes salariales, que se conoce en México así, desde los años 80, que redujeron el poder adquisitivo salarial del salario mínimo en 80%, solo en la década de los 80, después un estancamiento prolongado del salario. O sea, ha sido una guerra muy profunda, multidimensional hacia el trabajo en México, hacia el mundo del trabajo, que empezó con los topes, que tiene una cara en los topes salariales, después una política muy agresiva de desposesión de tierra y privatización de tierra, que ha convertido a México en una reserva de mano de obra, enorme ejército industrial de reserva, tanto para el capital transnacional, digamos, aprovechado pues por el capital transnacional que opera en México, pero también migrante, pues, o sea, 30 millones de mexicanos, familias mexicanas, muchas de ellas de extracción campesina, migrantes que migraron a Estados Unidos para colocarse ahí en los sectores más precarizados del mercado de trabajo, el sector terciario. Es decir, México se convirtió en la reserva de mano de obra precaria para el funcionamiento tanto de México como de Estados Unidos. Bueno, esta política se fue profundizando y en 2000 después llegó la crisis del 2008 y México se redobló su papel como una economía maquiladora. Yo he argumentado que en el caso estadounidense, en el caso norteamericano, México, Estados Unidos al menos, es muy importante entender que la gran recesión del 2008 fue enfrentada por el capital, fue resuelta, digamos, parcialmente resuelta, por supuesto hasta ahora no ha sido resuelta, fue contrarrestada esa caída de ganancia mediante una profundización de la transferencia de la producción a México. Entonces, el número de empleos en la industria de exportación en México, de ser más o menos 1.3 millones de obreros y obreras en las fábricas, pasó a 3.1 millones en la actualidad. Todas corporaciones transnacionales y fundamentalmente articuladas en torno a la industria automotriz. Y en el terreno político, a medida que avanzaba, crecía
esta formación maquiladora en el país, México en el terreno político se convirtió en un estado que yo diría, se podría decir que es un estado militar. Un poco articulado bajo la sombra de la llamada guerra contra el narcotráfico, el Estado se convirtió, el aparato militar se convirtió, digamos, en un cuarto poder, por llamarlo de alguna forma, o como le llamaba Rui Mauro Marini, ¿no? Un poder sobre el cual que fue tomando un protagonismo exacerbado que nunca habíamos visto en la historia de México desde probablemente la Revolución Mexicana. El aparato militar, las fuerzas militares se convirtieron pues en un actor central para la organización del Estado mexicano. Bueno, eso es el preámbulo, entonces una política económica neoliberal muy profunda en México y un Estado militar. Pero esa condición, esa mezcla de cosas en México, digamos, esa conversión del Estado en un Estado militar, creo yo, generó una fractura a nivel político que se podría llamar como una crisis de legitimidad, produjo una crisis de legitimidad prolongada, al menos desde el 2006, que fue cuando inició la guerra contra el narcotráfico. Y entonces del 2006 hasta el 2018 lo que se vivió en México es una prolongada crisis de legitimidad que no es crisis política o crisis estatal o crisis orgánica, pero sí una crisis de legitimidad que ya no estaba sirviendo ni a las clases dominadas y yo diría que tampoco a las clases dominantes. Porque como decía Gramsci, la dominación no solo se puede ejercer a través de la violencia. Y la centralidad de la violencia solo estaba exacerbando la crisis de legitimidad de México que se manifestaba de diversas maneras, entre ellos en un ascenso muy fuerte de la movilización popular, de diversos tipos, ¿no? Bueno, ese es el escenario, ¿no? Ese es el escenario al cual llega el nuevo gobierno de López Obrador. Pero antes de entrar al gobierno de López Obrador, quisiera hacer algunas anotaciones sobre también qué pasa con Estados Unidos en América Latina. Bueno, en medio un poco de la disputa global por el mercado, las disputas con China, de las que ya se ha hablado mucho, yo diría que se puede trazar de forma muy general la posición de Estados Unidos en América Latina a través de 3 elementos. O sea, me alejo un poco de México para después regresar ahí. Una es obviamente una guerra híbrida, una confrontación abierta con Cuba y Venezuela, evitando a toda costa que estos dos países se puedan convertir en una alternativa al desarrollo del capitalismo. Un apoyo cada vez más cercano a las fuerzas neoconservadoras o neofascistas convertidas en gobierno. El caso argentino es lo más claro de ello. Digamos, son trazos muy generales, ¿no? Y después hay una tendencia, creo yo, que yo la identifico a través de México y calculo que se podría pensar para otros países, que tiene que ver con la posibilidad, frente a una situación de crisis de legitimidad que se vive, la posibilidad de resarcir la crisis a través de democracias tuteladas o democracias ni restringidas tuteladas. No sé si sobre esa categoría, sobre esta idea se podría ubicar la nueva ola de gobiernos progresistas o no, pero yo lo estoy pensando para el caso mexicano. En el caso mexicano, después, digamos, es que México es una excepcionalidad ahora, otra vez, en América Latina, pienso yo, porque hay que entender que es un espacio vital en la generación de ganancia para el gran capital estadounidense. Es decir, es el patio no trasero, sino el patio delantero, es la gran plataforma manufacturera que está proveyendo al mercado estadounidense. Entonces, viniendo de una crisis de legitimidad, yo digo que ya no estaba funcionando solo a las clases dominadas, sino a las clases dominantes, porque en un contexto global cada vez más disputado, México es estratégico para
para el dominio estadounidense en el mundo. O sea, es un bloque que Estados Unidos ve a México como parte de su terreno, ¿no? Es el bloque económico norteamericano. Entonces, en un escenario de crisis, yo digo que a Estados Unidos, de alguna forma, obviamente en articulación con los grandes consorcios del capital de origen mexicano, o sea, las grandes burguesías mexicanas, abrieron la puerta a un proceso de democracia tutelada que está articulada en torno a al mantenimiento de la política económica neoliberal, al mantenimiento del Estado militar, pero a una intención de revestir la crisis de legitimidad para, digamos, para resarcir el mando del Estado y poder, evitar una situación de crisis política que sería desastrosa para el proceso de acumulación de capital en el bloque norteamericano. Bueno, entonces, en ese sentido es que entra López Obrador al gobierno. Gana López Obrador las elecciones en 2018, bajo lo que yo diría es una crisis de legitimidad que ya no era inaguantable para las clases dominadas, pero también para las clases dominantes. Y diría que el gobierno de López Obrador, tengo ahí unos minutitos más, diría tres cosas fundamentales sobre el gobierno. 5 minutos. Sí, sobre los 6 años del gobierno de López Obrador que acaban de concluir. Una es un redoblamiento de la política económica neoliberal, que en México significa la apertura total al capital transnacional, particularmente estadounidense. Es decir, no solo hay una apertura del territorio a las inversiones extranjeras, aunque hay que decir que los tratados de libre comercio no son de libre comercio, hay muy claras restricciones para que otros capitales que no sean estadounidenses puedan invertir en el bloque norteamericano. Pero hay una apertura, ¿no? Hay grandes proyectos, hay la conversión de grandes franjas del país en zonas libres para la operación del capital transnacional, lo que el gobierno ha llamado corredores, polos de desarrollo, cortinas de desarrollo, que son la franja de la frontera norte y el corredor transísmico. Bueno, eso se ha mantenido. Pero lo que es importante decir es que esa apertura al capital transnacional en esa apertura está absolutamente restringida la participación de China. México tiene prohibido que entre un ápice de inversión china en México. Y esto ya se veía viendo desde el 2015, cuando se cancelaron grandes proyectos de infraestructura china en México, que estaban planeando para México. Por ejemplo, un tren bala que iba a conectar la ciudad de Querétaro con China, un gran proyecto de comercial en la península de Yucatán. Eso se canceló por decreto. Pero ahora se firmó el Tratado de Libre Comercio nuevo, López Obrador lo firmó, el TEMEC, donde tiene explícitamente prohibido México hacer un tratado de libre comercio con China, o bueno, ellos le llaman con cualquier país que no sea economía de mercado, y China está incluido ahí, ¿no? Junto con Cuba y Venezuela. México tiene prohibido por el Tratado de Libre Comercio negociar un acuerdo con China. Después China tenía concesionada la explotación del litio en unas reservas de litio en el norte de México, esas con la excusa de que se iba a nacionalizar, que se nacionalizó el litio en México, lo cual podemos hablar de eso, para mí es solamente una pantalla. Se canceló la concesión que tenía China para la explotación de litio en México, en el norte de México, ahí en la frontera con Estados Unidos. Y recientemente China había anunciado la posibilidad de instalar una planta de automotriz de carros eléctricos de la gran empresa BYD, que es ahora la más importante productora de autos eléctricos en el mundo. Había anunciado la intención de instalarse en México para entrar a Estados Unidos a través de México utilizando el Tratado de Libre Comercio, y recientemente la presidenta anunció que eso no iba a pasar. Yo digo que ese anuncio lo hace para evitar
para más bien llamar a que las empresas estadounidenses, en particular Tesla, puedan llegar a México. Bueno, política económica neoliberal, pero restringida totalmente al capital chino. China no puede participar en México. La continuidad del Estado militar, podemos hablar de esto, pero si se había consolidado la participación de la fuerza militar en México desde 2006, ahora se institucionaliza. Las fuerzas militares se convierten ahora sí en un cuarto poder, yo diría, con un rasgo muy particular que tiene que ver con una mancuerna entre las fuerzas militares y el crimen organizado, en zonas económicamente estratégicas para la acumulación de capital, en la frontera norte, en el enclave aguacatero, en el enclave automotriz. Ahí son las zonas de mayor violencia y de mayor militarización de las regiones. Pero bueno, digamos, me queda poco tiempo y podemos hablar esto del Estado militar, pero lo que quiero decir es que se mantiene. Sí, ya con esto, lo último es lo que me interesa. Podemos hablar esto del Estado militar más adelante, pero yo digo que se institucionaliza y se fortalece. Pero eso ya venía ocurriendo. Lo que yo digo es que frente a esta situación de crisis de legitimidad, se promueve una política de programas sociales, programas de transferencia monetaria condicionadas, que sin duda en un país que ha sido destruido por la política económica neoliberal son muy importantes, ¿no? Yo digo que son migajas frente a la gran riqueza que produce la clase trabajadora mexicana. Yo he hecho trabajos donde muestro la cantidad de riqueza que se produce, que se pierde de México solamente a través de la industria maquiladora, y estos programas yo digo que son migajas en comparación con la riqueza que genera. Pero tampoco es una política económica, política social que se base en la redistribución. Alejandro mencionó que hay una reforma aún no declarada, una reforma fiscal no declarada. Yo lo debatiría porque en México el capital transnacional puede operar en el país sin pagar ni un ápice de aranceles y con unas tasas impositivas mucho más bajas que la media nacional. Entonces, no hay una transformación en la política fiscal que redistribuya la riqueza hacia los programas sociales, sino lo que yo podría decir que es una ingeniería nueva del presupuesto marcada por la austeridad general y la redistribución de ingresos. México tiene la recaudación fiscal de las más bajas de América Latina. Bueno, eso no ha aumentado, y ese poco ingreso fiscal se está redistribuyendo a estos programas sociales, de manera que se está aplicando una política de austeridad general en sectores como la educación o la salud, mientras se están inflando estos programas sociales de transferencia monetaria condicional. Bueno, esto es lo que yo diría que en términos políticos, esto es muy importante porque eso es lo que está posibilitando el resarcimiento de la crisis de legitimidad o el revestimiento o el revestimiento de la crisis de legitimidad. Eso está permitiendo que el Estado pueda recuperar la capacidad de mando, pero construyendo un mando a través de estos programas sociales, entre otras cosas, pero a través de estos programas sociales que implican no un proceso de democratización de la decisión política desde abajo, implica una decisión unidireccional de transferencias monetarias hiperindividualizadas hacia la persona que va y agarra su dinero. Implica no un proceso de democratización, sino una relación unidireccional, casi clientelar, diría yo. Entonces, eso es el problema político de las transferencias, de los programas sociales de transferencia monetaria, pero que son en el corazón, yo diría, son parte del corazón del por qué el Estado el Estado a través de ello está recuperando el mando político. El Estado está recuperando su legitimidad de dominación, y eso es lo que caracterizó al periodo presidencial. Mantener la política económica neoliberal, mantener el Estado militar, pero ahora revestirlo con esa legitimidad construida a través de esos programas sociales. Bueno, ya para cerrar unos segunditos más, ¿qué pienso yo frente a este escenario? Desde la óptica mía, ha habido una
profunda desarticulación del movimiento popular. Hay una izquierda muy desarticulada en el país, desarticulada por procesos muy profundos también de cooptación política, pero también hay un movimiento popular independiente, que fue independiente antes que lo fue con el gobierno de López Obrador, y creo que en México la independencia de clase frente al Estado es ahora una consigna de suma importancia para pensar la posibilidad, la aspiración, el horizonte del movimiento popular. Y hay muchos ejemplos de eso que se pueden anunciar en México. Bueno, ya no tomo más tiempo. Con eso concluyo. Bueno, muchísimas gracias, Mateo, Marcelo y Roberto por sus presentaciones acerca de los límites, de los serios límites de los gobiernos progresistas en estos países nuestros dependientes y tan subordinados a la lógica de la acumulación a escala mundial, y sobre todo por mostrar en qué consisten esos límites, ¿no? Y sobre todo también, bueno, cuáles son las alternativas, porque justamente esos límites son los que después posibilitan la llegada de estos gobiernos de ultraderecha, ¿no? Más allá de que no sea el instrumento de dominación política más buscado por las clases dominantes locales, pero lo cierto es que Bolsonaro o Milei terminan siendo ahora los que llevan, Bolsonaro no está ahora en el gobierno de Brasil, pero está ahí la posibilidad de que retome algún tipo de bolsonarismo en las elecciones próximas, como planteaba Marcelo, pero Milei en la Argentina llevando adelante un ajuste brutal y sobre todo una embestida, como decía Roberto, contra los sectores trabajadores para disciplinar a la clase trabajadora. Y por lo tanto, algo que decía Mateo me parece interesante es el tema de la autonomía de clase para poder resistir a estas embestidas del capital a través de fuerzas de ultraderecha. Bueno, sumamente interesante las tres intervenciones, así que por favor, quienes quieran comentar algo, preguntar, vayan levantando la mano, así, bueno, armamos un pequeño debate. Ahí están Julio, después Marcelo, y bueno, los escuchamos, Julio. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Coincido con Gabriela. Tres casos con sus especificidades. El caso de Brasil, Argentina y México. Los tres países de mayor desarrollo relativo en la región. Tres sociedades complejas que son muy bien analizadas, creo yo, en los límites de los llamados gobiernos progresistas o de izquierda, o como se los quiera llamar. Me ha gustado muchísimo el desarrollo lógico que ha hecho Mateo, incluso su corta reflexión final. Creo que es un debate que necesitaríamos dar nosotros, porque el debilitamiento del movimiento popular, bueno, Roberto se preguntaba si hay resistencia en la Argentina hoy, y aunque Roberto hizo un relato minucioso de la resistencia de este año al gobierno de Milei, incluso la novedad que no hay país en el mundo que haga 2 paros nacionales como hizo la Argentina este año, en 11 meses de gobierno de Milei. Sin embargo, la valoración de los analistas políticos de la derecha mundial es que Milei está ganando y con consenso de la sociedad. Por eso es muy importante la pregunta que se hacía Roberto, la conclusión que sacaba Mateo, me parece muy, muy útil. Y lo que aportó Marcelo también me parece sustancial sobre si hay condiciones o no para la conciliación de clases. Me parece que el tema que puso Mateo de que la crisis capitalista no es un tema de crecimiento o no crecimiento de la economía. La crisis del capital es
las dificultades para la valorización del capital. Y por lo tanto el capitalismo necesita recrear las condiciones de explotación y saqueo. Eso es la crisis del capitalismo. Y me parece muy interesante cuando Marcelo dice que el objetivo es el déficit cero para el próximo año. Y ayer fue entrevistado acá en la Argentina Eduardo Bolsonaro, que está el hijo de Jair. Por acá en la Argentina hoy se está haciendo la cumbre conservadora, que en general se venía haciendo en Estados Unidos, y acá en Argentina ahora está la derecha estadounidense, brasileña, española, de Hungría. La ultraderecha del mundo está hoy, en este mismo momento, está discutiendo acá en Buenos Aires su estrategia. Y Eduardo Bolsonaro ayer destacaba, dice, yo nunca pensé que Milei iba a tener éxito tan rápido. Y dice, nosotros teníamos un plan de ir progresivamente al déficit cero. Milei lo logró desde el primer mes de gobierno y ya está a punto de cumplir un año de gobierno y tiene el déficit cero. Yo quiero cuantificar ese déficit cero. Miren, en 6 rubros, en 10 meses de este año, el Estado argentino ahorró casi 28.000 millones de dólares, de los cuales casi 8.000 millones de dólares es en menores jubilaciones. Unos 2.800 millones de dólares menos en salarios estatales. Yo diría que el objetivo del déficit cero vale para el actual gobierno de Brasil, planteado para el 2025, como para el gobierno argentino y para la dinámica del capitalismo en la región, es disciplinar al movimiento popular. Y un debate que tendríamos que tener en la, para mí, muy buena presentación que hizo Roberto de todo el ciclo argentino de los últimos años, es que el objetivo del gobierno Milei y de la ultraderecha era sacar la movilización de la calle. Y es cierto, como dice Roberto, grandes movilizaciones de 1 millón en el caso de los universitarios, paros nacionales, pero el protocolo antipiquetes ha sacado al movimiento piquetero de la calle. Y nosotros sabemos, quienes trabajamos en el movimiento sindical argentino, que ha generado huelgas generales, que una parte importante de los trabajadores y las trabajadoras han votado a la ultraderecha y que hay miedo hoy de salir a la calle ante las represalias de lo que significa el desempleo. Son 40.000 puestos de trabajo los que se han perdido en la Argentina. Entonces, yo creo que, sobre todo en América Latina, que generó expectativas en todo el mundo, expectativas de cambio político, primera década del siglo XXI, el gran objetivo de la derecha mundial es disciplinar al movimiento obrero y popular. Y América Latina es un continente rebelde, es la primera década del siglo XXI, es Cuba, es Venezuela, bueno, todos los procesos de cambio en la región. Por eso tanta hazaña con Bolivia, tanta hazaña con Ecuador, ni hablar del apetito por el petróleo venezolano y lo que representa Cuba. Por eso me parece muy, muy, muy importante lo que han planteado los compañeros. Y claro, las políticas de transferencia, las políticas reformistas apenas mueven el amperímetro fiscal de nuestros países y son mecanismos que contribuyen al disciplinamiento del movimiento popular, del movimiento social. Por eso creo que, con esto termino el comentario saludando las 3 intervenciones, creo que nosotros tenemos que puntualizar mucho más una crítica teórica al capitalismo de esta época. La estrategia
de las clases dominantes es la estrategia del capital transnacional que actúa al interior de nuestros países. No es como pensábamos en otra época en términos de liberación o dependencia, de que el antiimperialismo era una lucha nacional contra una potencia extranjera, sino que la cuestión es de una necesidad de instalar una estrategia anticapitalista que no solo va contra la política imperialista de dominación, sino también contra el capital transnacional que domina y hegemoniza la política de nuestros países hoy con estas experiencias de ultraderecha y subordinando incluso a aquellas que se presentan como reformistas, progresistas de centro. Me ha impactado mucho lo que acaba de decir Mateo, de que Claudia Sheinbaum acaba de cerrar la posibilidad de los autos eléctricos de China en México, abriéndole la puerta nada menos que a Tesla, sabiendo que Musk es hoy parte de la clase dominante global en esta nueva tendencia de las empresas de tecnología, y con un papel político de Musk en el gobierno de Trump, tomando la experiencia del gobierno argentino, porque en la Argentina hay un ministerio de desregulación que es a lo que Trump ha invitado a Elon Musk para llevar adelante la tarea de desregulación. Y ni nos imaginemos lo que va a representar el desarmar el Estado estadounidense para producir un profundo ajuste fiscal en Estados Unidos con una menor acumulación de poder popular en el nivel de su clase trabajadora, de movimientos sociales. Así que creo que eso tenemos que prestarle mucha más atención. Bueno, hasta ahí. Gracias, Julio. Y meto un bocadito acá también, porque ahí está el tema de la deuda como disciplinador, ¿no? Milei presentó un presupuesto para el 2025 donde promete más ajuste a la educación, a las jubilaciones, a la salud, e incluso pone la condicionalidad de que ese ajuste puede ser mayor según lo requieran las obligaciones con la deuda, ¿no? Entonces es un instrumento más que pagar la deuda, de lo que se trata es de imponer programas económicos y disciplinar a los sectores populares y las clases trabajadoras. Bueno, Marcelo, perdón por mi, mi cuchara. No, gracias, Gaby. Y te cuento que en Brasil es igual y no es un gobierno anarcocapitalista, ¿no? Es un gobierno progre. Igual. Totalmente de acuerdo con lo que planteó Julio. Muy bien, Julio, de eso se trata. La forma como el capitalismo está intentando salir de su propia crisis estructural exige, torna necesario el crecimiento político, ideológico, social, con base social, de una extrema derecha radicalizada, porque de eso se trata de la lucha de clases en el momento en que se encuentra el capitalismo contemporáneo en una crisis profunda. Esa es la cancha en que estamos peleando. Y tenés toda razón que es una cancha seguro, local, nacional, pero aún más, no es que no haya sido, pero aún más de lo que ya fue, regional, mundial. Por lo tanto, las estrategias que tenemos que construir, pensar para enfrentar esa lucha de clases tienen que ser también desde esa perspectiva. Eduardo Bolsonaro dijo lo que dijo desde ahí de Argentina con un mensaje muy claro. La pelea no es solo en Brasil, la pelea no es solo en Argentina. Y si vale para ellos, vale para nosotros también, y tenemos que llevarlo muy en serio. Bueno, me saco la camiseta de ponente y me meto la de curioso y le pongo algunas preguntas a los compañeros, a Roberto y Mateo, que me parece que son importantes. Para Roberto, mientras hablabas, yo me preguntaba, no propiamente sobre cuál es la base social que eligió Milei, que apoya Milei, pero lo que yo pensaba es, con eso que nos contabas de cómo va la economía argentina, el gobierno Milei, lo que está haciendo, y comentaba Julio, y comentaba la Gaby, de profundización de desempleo, de pobreza, o sea, los efectos económicos y sociales que vienen de un ajuste muy
profundo de un gobierno ultraliberal, para de un nombre. ¿Qué piensa Roberto con respecto a la base social de Milei frente a las consecuencias de ese programa de ajuste? ¿Por qué te pregunto eso? Porque en Brasil nosotros decimos, además de que no fue Lula que ganó, fue Bolsonaro que perdió, lo que decimos es que Bolsonaro perdió, pero el bolsonarismo no. O sea, la base social que permitió la elección de Bolsonaro sigue y está creciendo. Incluso, tienes toda razón, Julio, dentro de la clase trabajadora. Entonces, me preguntaba mientras hablaba, Roberto, ¿cómo ves eso en Argentina? O sea, yo te cuento lo que pasó en Brasil y en verdad te pregunto con ganas de que me contestes diciendo que no pasa lo mismo por ahí, pero a lo mejor, no sé, escucho. Y a Mateo, la pregunta es obvia, ¿no? O sea, de lo que nos planteabas, que me parece muy bien, ponía los límites con sus particularidades del gobierno de AMLO en México, y ya nos decías lo que viene haciendo en el gobierno de Sheinbaum, pero la pregunta obvia es, bueno, ¿y ahora con Trump? ¿Cómo ves eso ahora con lo que se señala desde Trump, ¿no? Con eso de aumentar los aranceles para el comercio con BRICS, pero también amenazando a México y a Canadá. Bueno, ¿cómo ves el escenario que nos contabas en un gobierno Trump que, bueno, está ahí, ¿no? En la esquina, va a empezar dentro de un mes. ¿Cómo lo ves? Bueno, seguía Alejandro y después Roberto. Sí, gracias, Gaby. Pues muy, muy rápido. También para darle las pautas a los compañeros. En primer lugar, felicitarlos a los tres por justamente presentarnos esta panorámica, esta perspectiva sobre lo que está sucediendo en los diferentes países. Bueno, dos con gobiernos progresistas, desafortunadamente en Argentina con otro tipo de gobierno, que recuerdo mucho, es un año que estábamos en La Habana y que Roberto me enseñaba las fotos que tomaban en las universidades de cómo estaban ya esperando la llegada de Milei, que eran terribles, eran en una violencia desmedida por esa infortunada llegada a la presidencia de este hombre. Pero bueno, me concentro básicamente en dos puntos en un punto en específico que trató Mateo. Sí, cuando yo decía en la mañana que hay una crisis, hay una reforma fiscal disfrazada en México, es porque evidentemente todavía no existe esa reforma fiscal. Han logrado incrementar la recaudación yéndose sobre algunas empresas en particular, sobre algunos grandes contribuyentes que no pagaban impuestos, y les han hecho ahí, decimos en México coloquialmente, manita de puerco, básicamente al dueño de una televisora, algunos otros personajes, y con eso han logrado incrementar la recaudación. Pero el tema es que fiscalmente hay un boquete mayúsculo. Yo comparto completamente lo que dijo Mateo. Me parece que la minería no aporta más allá del 0.6% del PIB, y de ingresos fiscales, Mateo, tú me sacarás más de la duda, porque no tengo la cifra correcta, pero no creo que la minería aporte más allá del 2% de todos los ingresos fiscales, siendo que de aquí se llevan minerales, las mineras canadienses, chinas, estadounidenses, por millones. En México tenemos un problema fiscal serio, fuerte. En este año se espera que llegue al 6% del PIB. Es el más grande en los últimos años, y regresa nuevamente este discurso de que para poder corregir la situación lo que hace falta es déficit cero. Y como bien lo dijo Marcelo, déficit cero no solo es la propuesta de los conservadores de Brasil, es la propuesta del FMI, es la propuesta que siempre a la cual se han sujetado los programas de ajuste. Tan es así que cuando gana la presidencia Claudia, viene una fuerte devaluación de la moneda, y lo primero que tiene que hacer la presidenta electa, todavía no en funciones, es pedirle al otrora y actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que saliera en las conferencias de prensa a darle certeza a los mercados financieros que las cosas no iban a cambiar mayormente en el país en términos fiscales, para que no se viniera esa devaluación masiva de capitales. Entonces ahí cuando decimos que es que le dio certeza a los mercados tienen nombre y apellido.
tienen formas, fondos de inversiones en diferentes personajes que sabemos que están detrás de esos mercados. De alguna manera también el gobierno mexicano lo que hizo fue lo que comentó Julio, subordinarse y tener una subordinación interior, ya no frente a esas cuestiones imperialistas, sino los que están al interior. Y evidentemente, pues en lo próximo, que es lo que preguntaba Marcelo, pues vendrá una puja bastante importante, si no de subordinación, pero sí de una forma en la cual la relación con Estados Unidos pues va a ser mucho más complicada a lo que se había visto en los últimos años, sin perder de vista que siempre ha sido una relación compleja y que marca límites en esa frontera que tenemos con Estados Unidos para poder tener interacciones en otras propuestas alternativas, como pues serían los BRICS o además aspectos regionales. Siempre para nosotros, para México, ese casi 80% de intercambio comercial que tenemos con Estados Unidos nos marca una limitante importante. Sería lo que quisiera comentar y muchas gracias por esta mañana de discusión. Bueno, por aquí tarde. Seguimos. Orlando también levantó la mano ahora. Está Roberto, Mateo, y a ver qué más. Sí. Bueno, brevemente, muy interesante, la verdad, creo que lo que escuché de quienes han expuesto conmigo, y lo mismo la intervención de Julio, la intervención de Alejandro, pero muy interesante lo que se ha planteado, me parece. Voy por orden. Milei está ganando, decía Julio, medio como preguntándoselo. Yo creo que hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Yo cuando estaba preparando este trabajo revisaba, por ejemplo, las reivindicaciones de los trabajadores aceiteros, que es uno de los que son los que hacen el aceite de soja, el aceite de soya que se coloca en el mercado mundial muy bien. Es un producto de industrialización agraria importante para Argentina. ¿Qué planteaban ellos en noviembre cuando ya se ve que ganó Milei? Y prácticamente lo que iban a ser las reivindicaciones de la lucha obrera son lo que han sido las políticas de gobierno que se han implementado. O sea, no se logró revertir la ofensiva de Milei. Milei no es Milei. Milei, primero, yo creo que con mucha inteligencia la oligarquía financiera argentina, el sector más concentrado, y muy interesante esta tesis de Hugo, ese sector de burguesía transnacionalizada que opera desde Argentina, vio la luz con Milei y dijo, hay que apoyar a este loco, ¿no? Más allá de que diga, sea impredecible lo que diga, que digo, no solo que estamos acostumbrados a escuchar zurdos de mierda y ese tipo de cosas así de manera cotidiana, ese es el nivel de chabacanería con la que se maneja, ¿no? Sino la voluntad fanática de avanzar y de orientar ese avance fundamentalmente sobre la clase obrera y los sectores populares. El objetivo, coincido con Julio, era en primer lugar desperonizar, y desperonizar significa desmovilizar a la clase trabajadora, que hace 70 y pico de años que se reconoce como peronista, ¿no es cierto? Ir y avanzar sobre las reivindicaciones de los trabajadores, logrando, digamos, y los sectores que no eran peronistas, por ejemplo, muchos de aquellos que han tenido una labor muy importante en la movilización de las fracciones de la clase obrera desocupada, organizando esto que en el PIMSA llamábamos los sindicatos de pobres, que han estado muy, pero muy activos desde el 2001 hasta el 2023 en Argentina, con movilizaciones prácticamente de todas las semanas, y no solo en Buenos Aires, sino en muchos lugares, logran en buena medida, por lo que se ve hasta ahora, hacerlos retroceder. ¿Cuál es el precio que están dispuestos a pagar ellos para avanzar con esto? Es hacer un genocidio, que es lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos. No somos la Franja de Gaza, ¿no? Entonces no caen las bombas israelíes, pero es la propia oligarquía financiera argentina la que avanza sobre este sentido. Cuando yo mostraba la cifra de la indigencia, y lo digo y se me pone la piel de gallina, pensar que en Argentina esta noche hay 4,5 millones de niños que se van a dormir sin haber comido lo que necesitan, si eso no es un genocidio, ¿qué es? Ayer se resolvió levantarle los medicamentos gratuitos a las personas jubiladas que tenían acceso a 5 medicamentos gratuitos, incluso algunos en casos especiales más. Se levanta la gratuidad del medicamento. Entonces, uno ve a un farmacéutico que
digamos, así le llamamos, no sé, boticario, como se llama en otros lugares, que vende medicamentos, ¿no es cierto? Y dice, me piden precio del medicamento y lo dejan arriba del mostrador y no lo llevan porque no lo pueden pagar. Esto se denunció, hubo un abogado muy importante de Argentina que se llama Barcesat, que incluso planteó la necesidad de poner en discusión este tema del genocidio. ¿Se puede frenar esto? Yo creo que la voluntad de lucha está instalada, no alcanza, las dos huelgas generales y varias huelgas sectoriales que hubo no alcanzan, todavía eso no se ve, y recordemos que para bajarlo a Macri coincidieron dos cosas: 6 huelgas generales, y dentro de esa huelga general, en diciembre del 2017 hubo una lucha de calles muy importante, donde todavía ahora se quejan de que le tiraron 14 toneladas de cascotes al Congreso, en donde se debatía la reforma jubilatoria, ¿no? Pero además hubo una crisis. Hubo una crisis, por eso es importante, o sea, las dos cosas. Releyendo un poco La lucha de clase en Francia, si hay el 18 Brumario de Marx, ellos dicen, si hay algo que nos enseñó el bienio revolucionario del 48-49 en Europa continental, es que ese bienio revolucionario tenía una explicación inicial en la crisis de 1847 que se había dado en Inglaterra. Y de lo que estamos seguros es que una nueva ola revolucionaria seguramente va a estar asociada a una nueva crisis. Eso no quiere decir que nos vamos a sentar a esperar la crisis, pero en el caso del fin del gobierno Macri ha sido un factor muy importante. Y la última, con respecto a la base social de Milei. La base social de Milei yo no la he estudiado, o sea que toco de oído por lo que uno ve, pero en principio hay un rentismo horizontal muy extendido en Argentina, un rentismo que son desagregados de rentismo agrario. Entonces uno en las zonas rurales, la zona núcleo, la zona sojera, productora de trigo, de maíz para el mercado mundial, se encuentra con personas que tienen un ingreso prácticamente mínimo, ínfimo, pero viven de rentas, ¿no? Y como decía Adam Smith, la cabeza del rentista lo que hace es no permitirle comprenderle las cosas más elementales de la vida que se deberían estar comprendiendo. O sea, hay un crecimiento del rentismo, hay una pequeña burguesía que ya no tiene capacidad de acumulación dentro del sistema capitalista que se recuesta sobre Milei. Por supuesto que está en los sectores, digamos, altamente concentrados del capital. Hay una parte, digamos, está instalado como la idiosincrasia argentina que parte el proceso de acumulación, es decir, vendo la fábrica y compro campos, es decir, paso a vivir de rentas, ¿no? Eso es como para amagar algún pensamiento en ese sentido. Y lo que sí salta es que se está dando una reconfiguración de la estructura económica de Argentina. Se están publicando ahora los trabajos quiénes ganan y quiénes pierden con el gobierno Milei, y entre los que ganan aparecen sectores que una Argentina exportadora de petróleo, gas o minería no es algo novedoso, algo que tiene que ver con unos cambios que se dieron en relación al descubrimiento de nuevos yacimientos, ¿no? Y por otro lado, ¿cuáles son los sectores que están perdiendo? Son todos aquellos sectores que producían para el mercado interno, que lo consume básicamente los sectores trabajadores, los sectores asalariados del país, que es una industria que siempre fue importante en Argentina para satisfacer las necesidades del mercado interno. Bueno, hasta ahí, gracias. Gracias, Roberto. Orlando. No, sí, muy interesante las exposiciones, pero además golpean el alma, ¿no? Así. Yo en general, de acuerdo con Julio Gambina y con Roberto Tardini, ¿no? Aún más con algunos compañeros chilenos que están en Argentina, y, bueno, y entiendo que también en alguna conversación con Julio, le decía que la experiencia chilena, ¿no? A pesar de las grandes diferencias nacionales e internacionales de época, ¿no? Pero primero, nosotros, como economistas,
los primeros trabajos fueron en el sentido de que en Chile la dictadura estaba destruyendo las bases de funcionamiento del capitalismo y de la producción de plusvalía y en contra de la clase obrera, en fin, y los partidos decían que era un modelo inviable, ¿sí? Que por eso, o sea, la situación de asilo fue 1 año, 2 años y vamos a volver, ¿no? Esa es la situación. Y duró 17 años, ¿no? Y entonces comentábamos, o sea, ojo con Argentina, porque aquellos análisis más bien políticos decían de que rápidamente, en algunos 2, no 3, a un semestre, existía la posibilidad de la caída por la lucha popular, en fin, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con el análisis, y quería comentar una situación adicional en relación a... En Chile hubieron elecciones de gobernadores recientes. Perdió el PC, llevaba un candidato en una de las 6, 7 regiones que hay, ¿sí? Y en la otra perdió Navarro, ¿sí? A ambos dicen que perdieron, ¿sí? Y yo en parte estoy de acuerdo con eso, porque tuvieron una posición muy fuerte de apoyo a Venezuela, ¿sí? Y perdieron, pero rotundamente, ¿sí? Entonces esa es una situación que debería considerarse, ¿sí? Y yo creo que en Argentina y en Chile se está usando mucho la situación de Venezuela y la crisis en Cuba para generar, digamos, toda una apoyo social, ¿no? Eso. En relación a lo de Mateo, bueno, lo de Marcelo, realmente, con la exposición de Marcelo, me recuerdo yo lo de... bueno, cuando se planteaba, digamos, la crítica al primer gobierno de Lula, ¿no? Por parte de Nildo, ¿no? En un encuentro en Cuba, poco menos que lo echaron a él, porque planteaba una crítica a Lula y en síntesis decía, si no se avanza ahora, ya, se va a perder esta oportunidad histórica, ¿sí? Creo que eso está presente en el caso de Brasil. Y lo de Mateo nosotros tuvimos hace poco en un seminario del PT, ¿sí? El PT es muy, bueno, ha ganado muchísimo porque estuvo a punto de estar fuera de no lograr ser partido, ¿no? Porque no tenía 2, 3% o 4%, y ahora ha crecido muchísimo, ¿sí? Y en el PT hay una posición pro-China, pero increíble, ¿sí? Y eso nos dejó, digamos, un poco marcado. Y últimamente escuchábamos el discurso de la presidenta en el G20, ¿no? Donde plantea cosas internacionales, y en ese sentido yo creo que a pesar de las diferencias, ¿sí? O sea, ahí hay una posición internacional de México que un poco salva los problemas internos que a veces uno llegara a comprender por la relación que tienen Estados Unidos, una situación es una defensa de Cuba, una defensa de la soberanía nacional de los pueblos, que los pueblos deben resolver internamente sus problemas, y también, o sea, haciendo un llamado a un programa mundial para enfrentar el problema de las migraciones, ¿no? Entonces creo que desde el punto de vista político, o sea, hay una diferencia abismal entre la posición de México respecto a la de Milei. Como dice Julio, la de Milei es no solo un problema nacional, tiene un proyecto mundial, ¿no? Bueno, esos comentarios, ¿no? Gracias, Orlando.
Mateo levantó la mano. Sí. Bueno, yo también comparto el gusto de haber estado en esta mesa. Aprendí sin duda mucho y he aprendido mucho de los comentarios que se han hecho. Y nada, apelaría a algunas preguntas que se hicieron. El tema de Trump y los aranceles. A ver, esto es más complejo de lo que parece y no empezó con Trump. Estados Unidos, cuando Estados Unidos en los 80s, las empresas automotrices perdían competencia en el mundo por el ascenso de los japoneses, Reagan, que es el presidente del neoliberalismo, amenazó con 100% de aranceles a las empresas japonesas. Y mientras amenazaba con el 100% de aranceles a las japonesas, le abría las puertas a las empresas gringas para que operaran en México como industria maquiladora. Es decir, era un proteccionismo que algunos han llamado un proteccionismo imperial, que es frenar la entrada de la competencia monopólica y contrarrestar la caída de la tasa de ganancia a través de llevando la producción a México con el fin de elevar las tasas de explotación en México. Es decir, es un cuchillo de doble filo el tema del proteccionismo estadounidense que inició en los 80s. Y lo que pasó es que el Tratado de Libre Comercio del 94 y ahora el objetivo fundamental era proteger a Estados Unidos a través de políticas de protección regionales, o sea, de toda la región, de manera que solo pudieran operar empresas estadounidenses en la región norteamericana y que nadie más se pudiera meter. Y si se metían, bueno, era una política arancelaria. El problema es que lo que pasó es que las empresas transnacionales empezaron a llegar se empezaron a mudar a México, las no estadounidenses, empezaron a mudar a México y entrar al mercado estadounidense a través de México. Entonces México se convirtió, particularmente después de la gran recesión del 2008, en la gran plataforma del capital transnacional de todo tipo para entrar ahí japoneses, alemanes, europeos, asiáticos, no chinos, estadounidenses, pero fundamentalmente estadounidenses. Y Trump, en su primer mandato, su objetivo fue frenar eso, y por eso la renegociación del Tratado de Libre Comercio, obligando a que las empresas tuvieran que irse a México y no a Estados Unidos y no a México. Pero eso no funcionó, porque las empresas chinas empezaron a anunciar inversiones en México durante el mandato de Biden. Entonces, cuando Trump amenaza con el 100% o el 25% de aranceles a México, no está amenazando a México, está amenazando a China, está amenazando y está alertando a los capitales no estadounidenses, pero fundamentalmente a los chinos, de que si llegan a tocar México para tratar de entrar a Estados Unidos a través de México, les van a meter un arancel del 100% o del 25%. Eso no es un anuncio general. De ponerse aranceles del 100% a México, 25%, colapsa la economía estadounidense, así de sencillo. Son al menos, solo en la industria manufacturera, lo que se drena de México son al menos $200,000 millones anuales por el pago de salarios bajos. Solamente por pago bajo de salarios, o sea, haciendo la diferencia entre salarios de México y Estados Unidos, se drena $200,000 millones. Colapsaría la economía estadounidense si se ponen aranceles del 100%. Es una amenaza a China y China tiene prohibido entrar a México porque México es el nodo estratégico de acumulación de la economía estadounidense. Es el espacio es el espacio excepcional para contrarrestar la permanente caída de la ganancia. Lo fue en los 80s, lo fue después de la gran recesión y lo va a seguir siendo. Entonces, cuando escuchen Trump amenazando a México con aranceles, no es eso, no es contra México, es contra China. Y por eso es que yo aludo a
que los planes de invertir de la empresa esta BID de invertir en una planta manufacturera en México para entrar a China, ya los apeló Claudia Sheinbaum diciendo, no, eso no. Esperemos a ver qué pasa. Eso no va a pasar. Bueno, eso de la planta china, eso sí no va a pasar. Lo que sí puede pasar es que Tesla, en lugar de esta, sea la que se instale. Que ya lo había anunciado, que lo canceló parcialmente y que probablemente, desde mi punto de vista, hay muchas posibilidades de que reinicie el proyecto de Tesla en Monterrey. Pero bueno, eso está por verse. Lo que quiero dejar claro es que es un proteccionismo imperial que coloca a México en una zona de total predominio de capital estadounidense en esta disputa mundial. ¿Qué va a pasar también? La migración va a ser más criminalizada con Trump. Es decir, yo y otras, digamos, la amenaza de las deportaciones, van a haber deportaciones como las hubo con Trump, con Obama, con Biden, las ha habido siempre. El discurso de terror contra los migrantes, desde mi punto de vista, es para criminalizar más a una fuerza de trabajo migrante que al interior de Estados Unidos es la que está generando sobre las cuales están recayendo las más elevadas tasas de explotación en el sector de servicios. O sea, es generar mucha mayor inseguridad en esa clase trabajadora migrante, lo que está en el fondo del discurso beligerante y de terror contra los migrantes. Las deportaciones van a seguir, y México se está convirtiendo en ese muro, digamos, es un país militarizado fundamentalmente por el interés de Estados Unidos de criminalizar y de aterrorizar a la migración. Eso es lo que Trump va a significar y tenemos una burguesía en México que está totalmente y orgánicamente vinculada al capital transnacional estadounidense y es la que está dando la pauta de la política económica que se va a seguir en México. Por eso es que cuando se devaluó el peso, cuando llegó Claudia Sheinbaum, empezó a devaluarse el peso y lo primero que hizo fue levantar eso que decía Alejandro, levantar el teléfono, llamar al Fondo Monetario y decirles, tranquilo, el déficit fiscal va a bajar en México. Eso es lo que vamos a hacer, bajar el déficit fiscal. No vamos a hacer ninguna reforma tributaria ni nada por el estilo. Perdón. Te silenciaste. Última cosa. En México, una reforma, tributaria significaría tasas impositivas al capital transnacional. Y eso es como contar un mal chiste en México. En México los capitales transnacionales operan sin ningún tipo de imposición fiscal de nada. Es más, tienen excepcionalidad fiscal, no solo arancelaria, fiscal. Tienen servicios reducidos, en los gastos en servicios tienen excepcionalidad en gastos de servicios. Reforma fiscal implicaría imposición fiscal a esos, y eso es como un chiste, pues, en México. En fin, eso es un poco aludiendo las preguntas que se hicieron. Gracias, Mateo. Bueno, compañeros, compañeras, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Bueno, la verdad que ha sido sumamente interesante toda la jornada de hoy, bien complementado, ¿no? Los análisis de la deuda de China de hoy a la mañana con el análisis de los progresismos en este contexto de crisis mundial y de embestida del capital sobre el trabajo a nivel global, ¿no? Así que la verdad que muy buena, muy contentos con esta jornada de hoy. Vamos a continuar mañana y bueno, los esperamos mañana. Si nadie quiere comentar nada, es ahora. Si no, seguimos con el debate en la mesa que inicia mañana a la misma hora y por el mismo canal. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, por el interés, por las preguntas, por los comentarios y nos vemos mañana. Muchas gracias. Un abrazo.